Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, anda para allá, bobo. Excepcionalmente, cada 4 años y solo si Argentina se acerca a las instancias definitorias del Mundial, esta servidora queda atrapada en el ritual social familiar de compartir un partido. Mayormente siendo una molestia para el resto de los cotertulianos, con preguntas y comentarios fuera de lugar. Un cliché puro. Por eso, este podcast no hablará de fútbol. Esta servidora ni siquiera entiende el juego. De esta suerte, el alucinante corpus que representa los relatos de televisión, las coberturas previas, las conferencias de los jugadores estrella, los mismísimos jugadores estrellas, las super transmisiones de los medios tradicionales de todos los países, con su incesante necesidad de decir algo, la subcultura performática de las hinchadas, tanto in situ como en los países participantes, y la geopolítica de la FIFA son para esta servidora un inesperado regalo antropológico. Es como si a Margaret Mead Papá Noel le hubiera dejado en el arbolito la isla de Upolu, envuelta y con moño. Abriendo este fortuito regalo, lo primero que se puede apreciar es el choque que se produce cuando se intenta sostener el insostenible andamiaje de la ideología woke en la vida real. Viendo el partido como en un laboratorio, el experimento consiste en encerrar a un par de docenas de varones en sus edades físicas más pujantes y con un altísimo nivel de entrenamiento dentro de un predio más o menos grandecito. Luego se los divide en 2 grupos, poniéndolos a competir por un objeto icónico pequeño en relación a sus cuerpos, razón por la cual el virtuosismo y la tensión de la contienda va a recaer necesariamente sobre dichos cuerpos en choque. Para agregar mayores componentes al experimento, se genera una presión social de proporciones bíblicas sobre los jugadores, poniendo los ojos de miles de millones de variopintas personas de todo el globo a mirar esa contienda. Y si esto fuera poco, se carga a la psiquis de esos varones con el peso representativo de su país, de su cultura, de su familia, de su valor en el mercado, de sus sponsors y de las tensiones políticas, económicas y religiosas presentes y pasadas de todo lo anteriormente nombrado. Una vez terminada esta mise en place, estos 2 grupos deberían estar compitiendo por el objeto icónico durante al menos 90 minutos. Es destacable que no importa cuántas veces se hagan de él, durante esos minutos nada es definitivo, vale decir que nunca se relaja, pese a los logros, esa tensión que hay entre contendientes. Rodeando el predio se impone un cordón de otros varones de similares características que son partícipes secundarios de los equipos y que durante ese tiempo van a dar órdenes, van a alentar, van a insultar y se van a retorcer en sus pequeños espacios contenidos. En este particular experimento, que fue Argentina versus Países Bajos, los 90 minutos se transformaron en casi 150, con la misma presión física y mental antes descrita a tope. Aquí van algunas notas como conclusión preliminar. Los varones involucrados mostraron su virtud en el juego, hecho que supone asumir su indiscutible condición de mejores, es decir, son superiores a otros. A nadie se le ocurrió solicitar que entren un ratito a jugar algunos de los muchachos con sobrepeso de la tribuna, o que un par de penales se los dejen patear a la tía Nelly, que tuvo un pésimo año. Para esta tarea no hubo cupos ni inclusión que valga. En el marco de semejante experimento, el mundo quiere a quienes son los mejores. Esta condición de aceptación unánime de la excelencia implica reconocer que es la constitución de sus cuerpos la que les permite semejante muestra de fuerza, de resistencia y de destreza. Tampoco acá estuvo en discusión que participen de la contienda las diversidades, las cuerpas alternativas y la antibinariedad. Tampoco importó
a qué colectivo pertenecían los jugadores, con quién dormían, a quién le rezaban, cómo se vestían y a quién votaban estas docenas de varones. Tampoco hubo discusión sobre si el sexo de los participantes es un constructo de dominación política. Fue su implacable condición biológica la que los puso ahí. Eso en primer término. Porque sin esa condición, la maravilla del juego no hubiera sido posible. Los participantes también mostraron un enorme control de su temperamento en función de la presión a la que se los sometía. Este control tiene un arco de matices que, considerando los desproporcionados estímulos con los que estos señores fueron inoculados, la verdad que son francamente menores. Ninguno intentó improvisar un arma para matar a otro. Ninguno huyó del campo en un ataque de pánico. Ninguno enloqueció en medio del juego y se autopercibió tostadora. Ninguno se hizo el ofendido y se puso a comer el pasto para que nadie juegue. Ninguno se pegó al arco. Dado que el mundo está lleno de gente que hace estas cosas y otras peores, cuando son sometidas a presiones infinitamente menores, podríamos decir que el temple de los participantes del experimento es de una aleación de materiales aún no clasificados por la química, y que solo una porción muy diminuta del resto de los mortales soportaría una situación parecida. Luego de terminado el juego, el grupo ganador festejó y el grupo perdedor sufrió. Ambos habían acumulado un paquete de tensiones, de expectativas, de temores, de dolores, agotamiento y un estrés sin parangón. Y manejaron este paquete con enorme solvencia. Es decir, ninguno se suicidó, ninguno se subió a la tribuna a matar a quienes lo habían insultado durante horas, ninguno amenazó con desatar una guerra y esclavizar a los hijos del enemigo. Sencillamente se mostraron ganadores y perdedores. Así es como funciona cuando en los juegos no se suprimen estas categorías. Los que ganan se ponen contentos y los que pierden tristes. Es más triste aún tener que explicar esto, pero parece, no obstante, muy necesario, en virtud del hato de opinadores que se ofendieron y juzgaron negativamente los festejos de los ganadores, lo que nos amplía el marco del experimento al inefable mundo de la narrativa woke progresista. En la cosmogonía woke, la lógica del triunfo resulta tóxica, dado que todo lo tangible e intangible es producto de una opresión pretérita. No puede haber justicia en el concepto del mérito ganador, porque este no es más que el resultado de la acumulación de capas de dicha opresión, y en ese sentido el ganador, como figura, es el epítome de la negatividad. Su dicha, su festejo, su ganancia, su superioridad señalada por índices objetivos como un marcador deportivo, no dejan de ser la representación del triunfo del poderoso sobre el oprimido. En consecuencia, el manual del buen ganador woke impone que el festejo sea silente, inadvertido, culposo, consciente del daño que causa, casi una ofrenda al perdedor. También dentro del marco de esa misma cosmogonía woke, la masculinidad es tóxica. La condición masculina vendría a ser la arquitecta del paradigma patriarcal de opresión social culpable de todas las cosas, y en consecuencia es una condición que debe ser revertida o reconvertida. Existen innúmeras instituciones, regulaciones, acciones de adoctrinamiento y toda clase de producciones culturales destinadas a la deconstrucción de la masculinidad, que se plantea como un constructo desarmable sin ningún anclaje natural. Quienes se opongan a esto serán severamente cancelados y ojito con que a alguien se le ocurra buscar en el diccionario la palabra misandria. La hegemonía cultural progresista casi no reconoce fisuras en lo que se refiere a la ideología woke. Feminismo, igualitarismo, victimismo son todos componentes del wokismo. En este sentido, el partido fue un experimento que puso en duda todos estos dogmas, todos a la vez, un fallo en la Matrix. En los medios tradicionales se puede hablar de fútbol, de política o de cómo plantar hortensia, no importa, siempre que todo tenga el mismo sesgo, la misma acrítica agenda. La ideología woke está en todos lados,
Está en la publicidad de ropa de niños o de pintura látex, en la forma en la que se ofrecen contenidos en las redes, en los discursos políticos y, por supuesto, en el discurso periodístico. Es lo que ya, por defecto, nos resulta habitual y pasa más o menos inadvertido hasta que, ¡oh, crudelísima fatalidad divina!, los mismos periodistas tienen que analizar un partido de fútbol que tiene 22 varones, que resultan ser los mejores, cuyos méritos los llevan a ser ricos, y a los que se pone a competir descarnadamente durante horas, desafiando los límites de su cuerpo y de su espíritu ante los ojos de todo el planeta. Y sí, señores, el experimento da como resultado dosis enormes de masculinidad, a rolete. Para mayor abundamiento, este experimento no admite resultados igualitaristas. Todos quieren ganar y, en el juego, aplastar al oponente. Lo más desconcertante para el wokismo es que esas dosis de masculinidad ultra competitiva encandilan a millones de personas, apasionan, cortan el aliento de individuos que se sienten parte de la epopeya, que empatizan con lo más odiado del progresismo. Entonces la repudiada, maltratada y cancelada masculinidad ofrece nada más y nada menos que el espectáculo de su propia condición, y ese espectáculo fascina a multitudes. Entonces, el experimento mostró otra arista. Surgieron las voces que le pedían a los jugadores sometidos a las presiones ya enumeradas que se contengan, que se apoquen, que griten para adentro, que no se golpeen el pecho, que no se enorgullezcan, que no se exhiban, que no sean en definitiva, porque su ser resultaba ofensivo. Y salieron los sacerdotes de la corrección política a enarbolar el dedito índice, que ese sí lo tienen bien ejercitado. Fueron a señalar, a repartir dosis que nadie pidió de una moral ridícula e hipócrita. La hipocresía que ha develado este mundial es algo que pasará a la historia, sinceramente, partiendo de la sumisa aceptación de la flagrante homofobia catarí, blandamente denunciada, con unos gestitos imbéciles como taparse la boca o poner la bandera LGTB en un angulito minúsculo de una ramera que no se usa, en lugar de plantarse y no ir. Continuando con la doble vara de haberse pasado 40 años criticando a quienes festejaron la Copa del 78 para ir a regodearse con las bondades de la dictadura del emir catarí y su capricho construido sobre miles de trabajadores muertos en condiciones de semi-esclavitud. Sin olvidarse del feminismo, que en Occidente combate idioteces, pero que guarda silencio en países donde las mujeres tienen los mismos derechos que las mascotas. Y ni que hablar de los que llaman al ahorro de los privados fuga de capitales, mientras llenan las tribunas de Qatar de funcionarios que no son más que vampiros de las arcas públicas. Hay que agradecer a este mundial el ser una aplanadora de caraduras. Para tapar esas incongruencias y desvergüenzas, el wokismo omnipresente se ha convertido en sommelier de ceremonial y de etiqueta. Inspectores de modales ajenos que son incapaces de resistir la emocionalidad del triunfo, porque la emocionalidad del triunfo implica orgullo, defensa del logro propio, rechazo del victimismo, autoconfianza y osadía. La emocionalidad del triunfo implica sacar pecho, una bravura indigerible para los que promueven un mundo donde la única emoción válida sea el resentimiento de los ofendiditos. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.